Así es. Justamente él empezó su ministerio después de que fue bautizado. Pues sí, pero también tentado. Sí. Ok, pues hermano, él fue tentado en su condición humana, ¿verdad? Sí, señor. Porque dice la palabra que Dios en sí mismo, Dios espíritu, pues no puede ser tentado, ¿verdad? Pero en los días de su carne sí fue tentado, y el autor a los Hebreos, que es el Espíritu Santo, retoma esta situación para decirnos que por cuanto fue tentado, está también capacitado para socorrer a los miserables como tú y yo, que somos todo el día tentados por Satanás. Aclaramos, Dios no tienta. La tentación, el tentador es siempre Satanás. Dios sí que prueba, pero una cosa es probar y otra cosa es tentar, ¿verdad? Y a nadie prueba más de su capacidad. Así es. Yo lo puedo confirmar. Y tampoco Satanás puede tentarnos más allá de la capacidad. Así es de que si caemos por voluntad, Dios lo sabe. Si caímos involuntariamente es distinto. O sea, si después de haber... ¡José Jiménez! Gracias a Jesús. Y pues qué bueno, hermano. Lucas 4, del 14 al 44 y después oración. Lucas 4. Invitamos también al joven a recibir a Yeshua. Ok, por si acaso está en el mormonismo o algo por el estilo. Entonces, hermano, Yeshua principia su ministerio, su servicio, ¿verdad? Ministerio, servicio. ¿A quién vino a servir? Así es, a los pecadores, a los que se habían perdido, los vino a redimir y a servir. Y hermano, pues tomamos ejemplo, todo ejemplo bueno lo tomamos de Yeshua, ¿verdad? No a ser servido. Bueno, vamos a ver del 14 al 44. Y Yeshua volvió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora espero que ese poder del Espíritu Santo esté en ti, manifestándose en ti. Poder para vencer el enemigo y poder para hablar la palabra sin miedo y sin pues titubeos, ¿verdad? No, pues yo creo que Cristo resucitó, ¿no? Pues si llegas así, con yo creo que Cristo resucitó o yo creo que es Dios hecho carne, no vas a convencer a nadie, aunque quien convence es el Espíritu Santo. Pero el primer convencido debo de ser yo. Así es, y no tarda en llegar Pancho, esperemos que regrese arrepentido. Y también Richie, ¿verdad? Que seguramente se fue a la iglesia ramera, pero ya ahorita ya sale, ya le dieron su tajadita y ahorita va a venir, hermano, aquí como plato de segunda mesa, aquí. Ok, hermano. Ya recibirá la conversión. Ya recibirá su conversión el señor Richie, que le encanta decir, ¿cómo estás? En victoria. Pero es muy fácil decir en victoria, queremos ver realmente que estés viviendo en la victoria de Cristo. Entonces Yeshua principia su ministerio después de que fue tentado, después de que fue bautizado, cumpliendo de esta manera toda justicia, ¿verdad? Y bueno, fue llevado por el Espíritu Santo, quien guía y sustenta nuestros pasos, a Galilea. Una zona muy familiar para él. ¿Por qué? Sí, ahí creció. Pues ahí que había crecido, hermano, y ahí había mucha gente amada por Yeshua, a las que les iba a hablar. Unos recibían, otros se mofaban. Hay quienes se mofan temporalmente, son hijos de desobediencia, tarde o temprano van a arrepentirse. Y hay cainitas que se mofan y se ríen hasta el final, y hay canitas que no se mofan y se ríen, pero son indiferentes a la palabra. Ok, entonces fue a Galilea, se difundió su fama. Él era famoso, pero en cuanto hablaba, su doctrina era impopular, porque no atractiva, no seductora. Por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas, cual maestro que él es, de ellos. Bueno, los religiosos sí se reúnen en sinagogas y templos, ¿verdad? En pagodas y mezquitas, pero nosotros no, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. No nos congregamos en templos de piedra, o sí, pero no creyendo que ese es el templo, ¿verdad? Ok, hermano. De hecho, lo más óptimo es públicamente, porque así la obra se ve. Y pues allá a puerta cerrada o intramuros, pues nadie ve nada. Ok, hermano. Entonces, y era glorificado por todos.
¿quiénes son todos? ¿Todos o todos los escogidos? Sí. Definitivo, hermano. Ok, y Nazaret, que está situado allá en Galilea, hermano, pues vino a Nazaret, donde se había criado, ¿verdad? Y en el día de reposo, de acuerdo a la ley judía, hay un día de reposo, el sábado. Y hay muchos de la iglesia apóstata, por ejemplo los sabatistas, insisten en que el día de descanso sigue siendo el sábado. Bueno, tales personas o sistemas están todavía atrapados, no tienen la revelación, están en la ley y siguen pues cuidando los alimentos de acuerdo al el régimen antiguo y no bastándose únicamente de lo que se nos dice en Hechos 15 de acuerdo a los alimentos. No moronga, no algo que haya sido sacrificado a los ídolos y básicamente eso. Sí, ahogado sí, pero hoy en día es muy difícil porque tú vas y compras en la carnicería un animal, no sabes ni de qué murió. Ok, no tengas ningún problema por motivos de conciencia, pero si te dice alguien, este faisán o este pato lo consagramos a la guadalupana, ahí ya no le entres, ok, o a Buda, o a Semiranis, o al que... o a Eduardo. Así es, a Judas está feo. Esa la trajo Lalito. Ok, entonces como tú y yo ya nos damos en la sombra y figura, para nosotros diario, ¿verdad, José? Es el día de reposo. El que hace las obras de Yeshua tiene reposo en su alma porque ya no hace sus obras. Nuestras obras no traen reposo, al contrario, traen zozobra, traen inquietud, traen angustia, traen miedos, traen incertidumbres. No queremos más estas obras de muerte. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre o la costumbre judía y se levantó a leer. Y bueno, sabemos que en esta sinagoga de Nazaret, también está registrado esto en Mateo 4 y en Marcos, pues le dio cumplimiento Yeshua a una profecía bíblica que está en Isaías 61. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito las siguientes palabras, hermosas: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué porcentaje del Espíritu Santo había en Yeshua? Todo el Espíritu Santo había en Yeshua. Todo el Espíritu Santo hay en Él. Él es el Espíritu Santo y te queda el Espíritu Santo a ti, no por medida ni apartes, sino la plenitud, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él es el gran ungido y Él quiere ungir. Él sí puede ungir. Pero hay muchos que pues ungen supuestamente con aceitito o con oraciones o con rituales, y invitamos a la familia a recibir a Jesucristo porque también ellos necesitan arrepentirse. Gracias a Jesús, hermano. Es que tienen dinero, están ganando bien. Joven, Jesús ama, invita a la conversión. Muy agradecido, hermano. Ok, hermano. Entonces, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Pobres de espíritu. Pero no hay sin Cristo pobres de espíritu. Él nos hace pobres de espíritus. Entonces el mensaje va dirigido en sí a todos, aunque no todos lo reciben. Porque para Dios no hay ricos, solo hay pobres. Y si quieres ser rico, pues necesitas recibir el Espíritu Santo, porque eso sí nos hace ricos. No tener cuentas bancarias, ni tener dinero o 3 casas. Es una ilusión. Es una vil ilusión y además vanidad de vanidades. Esclavizan estas cosas, hermano, porque inmediatamente con dinero nos sentimos que importantes, fuertes, ¿verdad? Con derechos sobre los demás. Oye, Pedrito, pues ¿cómo andas así vestido? Yo soy Óyeme, a ver, un ministro de Dios, ¿cómo se va a poner esas camisetas? Ok, hermano. Entonces, las buenas nuevas son para los pobres y todos los seres humanos son pobres, también los güeritos. Sí, cuate. Porque, Luchita, Dios bendiga a la amada. Ay, perdóname por llegar tarde, por favor, sí. ¿Vas a estacionar? Síguese aquí. Acá está Luchilla. Ok, hermano. Gracias a Jesús. Ok. Dios bendiga. Ok, hermano. Estas buenas nuevas a los pobres, ya entiendes, pobres son todos, por lo tanto tú ya no hagas distinción, este es pobre, este es rico, todos somos pobres. De hecho, los más ricos suelen ser los más pobres porque no conocen a Yeshua. Ahora que hay casos de personas que tienen
pues bienes de este mundo, que no los hacen de ellos, y no obstante son pobres. ¿Por qué? Pues porque no creen en las riquezas materiales ni ponen su confianza en ellas. Me ha enviado, Él es el enviado, y la primera obra es creer en el que Dios ha enviado. Antes de, ¿qué quieres que haga? Como Pablo, a ver qué hago. Nada. Recibe primero el mensaje y después se te va a decir qué hay que hacer y sobre todo qué hay que dejar de hacer. Porque eso es otra cosa muy importante, hermano. Estamos acostumbrados a hacer, pero no a dejar de hacer. Y dejar de hacer es muy importante. ¿Dejar de hacer qué? Pues nuestras obras, sencillo. Así es, tan sencillo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de alma. Ok, sí, del alma, ¿verdad? El alma está enferma, herida de muerte, hermano, lastimada. Pero eso no nos va a colocar en el victimismo, ¿verdad? Porque si pues el alma nuestra está herida, es porque también nosotros herimos. Y hermano, pues Yeshua quiere sanar tu alma, a pregonar libertad a los cautivos. ¿En qué clase de cautividad estábamos? En la cautividad del diablo, hermano, cautivos por Satanás, así es. Y vista a los ciegos. Todos nacimos ciegos, de nacimiento. Vaya, no de la vista física. Hay casos que sí, desde luego. Pero aquí se habla de que Yeshua vino a darle vista a los ciegos, vista espiritual, visión espiritual, revelación, hermano. Para ver a Yeshua en su deidad, en su encarnación, en su muerte, en su resurrección y en su segunda venida y en todo lo que hoy está haciendo en la tierra. Y a poner en libertad a los oprimidos. Estábamos oprimidos. Si estás oprimido, ve con Yeshua porque Él quiere liberarte de toda opresión, de toda cadena, de toda angustia. Y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, al servidor, y se sentó. Y los ojos de todas en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, en sus propios ojos. Porque este de quien habló Isaías en el 61, pues no es de Isaías, es del Mesías de quien está hablando. Y entonces por eso Yeshua es el único que puede decir: delante de ustedes se está cumpliendo esta profecía este día. Y todos daban buen testimonio de Él. ¿Todos o todos los escogidos? Todos los escogidos. Así es, hermano. Y estaban maravillados de las palabras de gracia y de autoridad que salían de su boca. Y también tú y yo estamos maravillados, porque doctrinas escuchamos muchas, maestros y maestras en su propia opinión, pues muchos y muchas. Pero hermano, ninguna como la palabra de Dios. Es espiritual, es sublime, hermano, trasciende todo, al grado de que nos deja rendidos, ¿verdad? Ok, hermano. Y decían: ¿no es este el hijo de José el carpintero? Y pues queriéndolo, ¿verdad?, descalificar, ¿no? Pues si de este sabemos sus orígenes, era un niñito ahí travieso o juguetón, como que ahora él es el Mesías de quien hablaba Isaías. Pero hermano, lo mostró no con palabras, con obras. Y él mismo dijo: bueno, si no quieren creer a las obras, a las palabras, crean en las obras, porque las obras hablan y testifican de que estas obras son de Dios, porque ningún ser humano las puede hacer. Y él les contestó estas palabras: sin duda me diréis este dicho o refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y bueno, pues Yeshua sabía, como lo sabe todo, y por eso también nos lo dijo, que nadie es profeta acepto en su propia tierra. Más bien, pues sin honra, ¿verdad?, en tu casa, pues difícilmente te creen, ¿verdad? Es más fácil que te crean fuera de tu casa. Ok, hermano. Y pues también vemos aquí la cuestión de que los incrédulos piden señales, ¿verdad? A ver qué milagrito, a ver qué obra me vas a hacer para que crea en ti. Pero hermano, pues señal no será dada, sino la de Jonás. ¿Crees que resucitó? Bien, hermano, entonces tienes vida nueva. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, o sea, en su casa. Y en verdad os digo que muchas viudas, hablando de viudez, pues sin Cristo toda alma está viuda, ¿verdad? Y aquí no vale de que tengo mi marido. No. Podrás tener 5 maridos. Mientras tu alma no esté en maridaje con Yeshua, tu alma está viuda y también pues caída, al servicio de la carne, porque el alma
sin el Espíritu Santo, ¿a quién le sirve? A la carne, a Satanás. De ahí nos sacó, por eso antes no podíamos decir no, porque no teníamos poder. Pero recibe este poder para que empiece a dominar al alcoholismo, a la ira que agarró a Pancho, y pues también, hermano, a muchos la codicia, porque no, pues mejor vámonos ya a comer algo sabroso. ¿Para qué vamos a Woolworth a seguir perdiendo la vida? Bueno, yo la quiero perder con ustedes, hermano. Y había muchas viudas en los tiempos, ¿verdad?, de los profetas, y pues Yeshua le cita las mismas escrituras a estos fariseos que, debiendo conocer las escrituras, pues sabían que en los tiempos del profeta Eliseo, pues, en ambos casos, en el tiempo de Eliseo y de Elías, ambos fueron mandadas a diferentes mujeres, y ambas mujeres eran gentiles. La viuda de Sarepta y la otra mujer a quien le dio un hijo, ¿verdad?, que después se murió, y pues la mujer entró en un pánico y en una desesperación, y le reclamó inclusive al profeta Eliseo, el cual lo revivió. Ok, entonces Elías, en los tiempos de Elías, había muchas viudas en Israel, ¿verdad? Sin embargo, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas, de las viudas de Israel, fue enviado el enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, de los gentiles. La que lo alimentaba con la vasija de aceite. Así es, llenó todas las vasijas de aceite en un milagro increíble, hermano. Sí, ok. Usaba la vasija y no se vaciaba. Así es. Tampoco el aceite se va a escasear en ti, al contrario, va a aumentar, hermano. Tú eres la vasija, ¿verdad? Sí, señor. No vais a creer que tienes que ir a comprar vasijas vacías o pedirle a tu vecina el frasco de aceite de oliva que ya se le acabó y que un día vas a ver el aceite ahí. No. Ni el aceite ni la harina. Ni la harina, no vas a ver nada, cuate. A lo mejor unas hormigas ahí. Ok, hermano. Y muchos leprosos, hablando de la lepra, pues, ¿cuál es? El pecado es la lepra, y la lepra está en el alma, y la sanidad para esta lepra, pues es Yeshua y nadie más, hermano. El problema es que hay muchos impostores y impostoras, y tú y yo en otro tiempo, que pues aseguran curar la lepra. Otros dicen que no hay tal lepra, que solo son defectos que hay que corregir, pero no son ni defectos ni imperfecciones, se llama pecado. Y mientras no lo veamos así, pues no estamos haciendo el debido juicio. Pero en Israel era de que el que estaba leproso ya no tenía perdón de Dios, ¿no? Así es, bueno, ok, había manera, sí, había leprosarios, había manera, pero bueno, claro, era lo peor, y es una enfermedad horrenda, ¿verdad? Se te cae la piel a pedazos. Bueno, pues peor es el pecado que la lepra. Entonces muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. ¿Te acuerdas de Eliseo, no? Sin embargo, ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el general sirio, Que se va a sentar el que pues renegó, ¿verdad?, de que como en el Jordán, si el Jordán es un riachuelillo, allá en Siria tenemos el Farfán y tenemos ríos poderosos, pero pues, hermano, el río que había escogido en ese tiempo Dios era el Jordán, y ni siquiera el río, en realidad fue la palabra del profeta que sanó a este Naamán, hermano. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No que lo glorificaban, nada más los escogidos, la mayoría de ira, más bien de envidia, ¿no? La envidia los llevó a la ira, porque la envidia lleva a la ira. Entre otras cosas, también lleva al crimen, al hurto, al robo, al asesinato, al secuestro, al plagio. Y pues, hermano, se levantaron, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Increíble, no sabían quién era. Lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero dicen Juan, no había llegado la hora del Señor, ¿verdad? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.